No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto pasó un sábado por la mañana, cuando mi hermano y yo todavía éramos niños. Era temprano, de esas mañanas en las que te levantas antes que los adultos solo para aprovechar la televisión y ver caricaturas sin que nadie te moleste. Bajamos juntos a la sala medio adormilados, todavía en pijama, y nos acomodamos frente al televisor como hacíamos siempre. Desde la sala teníamos una vista perfecta hacia la entrada de la casa gracias a una gran ventana, tipo bay window, que daba directamente al camino de entrada. Lo primero que notamos fue que el coche de mi mamá no estaba en la cochera. No nos pareció raro. Asumimos, de forma totalmente natural, que había salido temprano a una reunión de oración con una amiga de la iglesia, algo que hacía con bastante frecuencia los fines de semana. Pensamos que seguramente volvería en cualquier momento. Seguimos viendo caricaturas sin prestarle mayor atención al asunto. Un rato después, sin saber exactamente cuánto tiempo había pasado, escuchamos un sonido muy familiar, el ruido del coche entrando al camino de grava. Nuestra entrada estaba cubierta de piedritas, así que era imposible no reconocer ese sonido crujiente de las llantas al avanzar. Al mismo tiempo, vimos claramente el coche avanzar por el camino y detenerse más o menos a la mitad. Ahí fue cuando algo empezó a sentirse raro. Esperamos. Normalmente, mi mamá se bajaba casi de inmediato, cerraba el coche, se escuchaba el portazo y luego entraba a la casa. Pero esta vez no pasó nada. El coche estaba ahí, apagado, completamente quieto, y nadie salía. Pasaron unos minutos y seguía sin moverse nada. Mi hermano me miró y me preguntó, confundido, qué estaba haciendo mamá. Yo le dije que no tenía idea, que quizá estaba buscando algo dentro del coche o simplemente se había quedado sentada un momento. Le pedí que fuera a ver si todo estaba bien, porque a mí, aunque no sabía por qué, ya me empezaba a incomodar la situación. Mi hermano salió. Yo me quedé sentada frente a la tele, pero ya no estaba prestando atención a los dibujos animados. Tenía esa sensación rara en el estómago, como cuando sabes que algo no cuadra, aunque todavía no entiendes qué. Al poco rato mi hermano regresó y su cara me dejó helada. Estaba pálido, completamente blanco, y me dijo que no había nadie en el coche, que estaba vacío y que además estaba cerrado con llave. Mi mente no lograba procesarlo. No habíamos escuchado ninguna puerta cerrarse, no vimos a mi mamá bajarse del coche ni caminar hacia la casa, y la entrada es completamente visible desde la ventana. Si ella hubiera salido en cualquier dirección, lo habríamos notado. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad. Le dije a mi hermano que fuera a despertar a nuestro papá, que algo no estaba bien, que no sabíamos dónde estaba mamá. Él subió corriendo las escaleras mientras yo me quedaba abajo, mirando el coche por la ventana, esperando que de alguna manera todo se explicara solo. Un minuto después, mi hermano bajó otra vez, todavía más pálido que antes. Me dijo que tanto mamá como papá estaban dormidos en su habitación. Sentí que el corazón se me caía al piso. No tenía sentido, nada de eso tenía sentido. Subí corriendo a revisar una cosa más, casi como un último intento desesperado de encontrar lógica. Las llaves del coche. Pensé que, si el coche había estado ahí, al menos la llave debía faltar. Pero no. La llave estaba en su lugar de siempre, en el pequeño tazón donde mi mamá la dejaba todos los días. Hasta el día de hoy, no podemos explicarlo. Mi hermano y yo recordamos claramente haber visto el coche subir la banqueta, pasar por el sendero y avanzar por la entrada. Incluso recordamos cómo se detuvo solo, como si alguien hubiera pisado el freno. Y eso es lo más perturbador de todo. Nuestra entrada tiene una ligera pendiente. Si el coche hubiera estado descompuesto o sin freno de mano, habría seguido rodando hasta estrellarse contra la cerca de madera que daba al jardín. Pero no lo hizo. Mis papás siempre han pensado que lo inventamos, que fue imaginación infantil, un recuerdo mezclado, algo que exageramos con los años. Pero mi hermano y yo sabemos lo que vimos. Ambos lo recordamos igual, con los mismos detalles. Puede que para otros suene como una historia extraña, incluso un poco graciosa, pero para nosotros fue una de las experiencias más inquietantes de nuestra infancia, porque todo fue completamente normal, hasta el momento exacto en el que entendimos que no había nadie dentro de ese coche. Y cuando algo parece tan real, tan cotidiano, y de pronto se vuelve imposible de explicar, es cuando el miedo se queda contigo para siempre. Tenía alrededor de 5 años cuando ocurrió algo que, hasta el día de hoy, sigue rondando mi cabeza como una pregunta sin respuesta.
Era pequeño, pero ese recuerdo permanece increíblemente claro, como si mi mente hubiera decidido grabarlo a fuego. Estaba en casa de mi abuela. Recuerdo que ese día íbamos a visitar a una amiga suya que vivía justo detrás del edificio donde ella tenía su departamento. No era un trayecto largo, apenas unos pasos cruzando un pequeño pasillo y un área común. Yo caminaba justo detrás de mi abuela, siguiéndola de cerca, como solía hacer siempre. De pronto, algo se cruzó frente a nosotros. Era un perro enorme, no un perro cualquiera. Era grande, robusto, con una silueta muy parecida a la de un lobo. Su pelaje era oscuro y su presencia imponía respeto. En el instante en que lo vi, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me quedé completamente paralizado. En esa época yo le tenía un miedo profundo a los perros. No importaba si eran pequeños o grandes, simplemente me aterraban. Mi abuela siguió caminando unos pasos más sin notar que yo me había detenido. Al darse cuenta de que ya no la seguía, se dio vuelta y empezó a jalarme suavemente del brazo, diciéndome que avanzara. Yo, casi sin poder hablar del miedo, le dije que no podía, que había un perro justo frente a nosotros. Ella me miró con una mezcla de paciencia y confusión. Me dijo que no había nada ahí, que no veía ningún perro, pero yo insistí. Le repetí una y otra vez que el perro estaba cruzando nuestro camino. Para mí era tan real como ella misma. La discusión duró unos segundos que se me hicieron eternos. Yo seguía viendo al animal avanzar lentamente, cruzando frente a nosotros con total tranquilidad, como si no nos percibiera o como si no le importáramos en absoluto. Finalmente, el perro terminó de pasar y desapareció de mi vista. En ese momento pude volver a moverme y seguimos caminando como si nada hubiera pasado. Esa noche, ya de regreso en casa, ocurrió algo que cambiaría por completo el significado de lo que yo había visto. Mi abuela recibió una llamada telefónica. Recuerdo perfectamente el silencio que se apoderó de la habitación mientras ella escuchaba al otro lado de la línea. Su rostro cambió. Cuando colgó, nos dijo que su sobrino había fallecido. Yo era muy cercano a él, a pesar de ser pequeño. Su muerte me entristeció profundamente. Fue uno de los primeros golpes reales que recuerdo haber sentido. Al día siguiente regresamos a la casa de la amiga de mi abuela, la misma a la que íbamos a visitar cuando ocurrió lo del perro. Mientras conversaban, mi abuela le contó lo sucedido, todavía afectada por la noticia. Fue entonces cuando su amiga dijo algo que me heló la sangre. Le confesó que la noche anterior había visto a ese mismo perro merodeando por el porche trasero de su casa. Dijo que para ella era una señal, un mal presagio, un augurio de muerte. No se lo había contado a mi abuela en ese momento porque no quería asustarla ni preocuparla sin motivo. En ese instante todo cobró un peso distinto. Yo había visto al perro antes de saber lo que iba a pasar. Lo había visto con claridad, con miedo, con la certeza absoluta de que estaba ahí, aunque nadie más pudiera verlo. Y ahora resultaba que ese animal había sido visto por otra persona, en el mismo lugar, y asociado a una muerte que ocurrió horas después. Hasta hoy no sé cómo explicar lo que vi ni por qué pude verlo. No sé si fue una coincidencia, una proyección de algo que no entendía, o si realmente presencié algo que no pertenece del todo a este mundo. Lo único que sé es que esa imagen quedó grabada en mi memoria para siempre. Cada vez que recuerdo a ese perro, no pienso solo en el miedo que sentí siendo niño. Pienso en la sensación extraña, casi sobrenatural, de haber estado frente a algo que intentaba advertirnos de lo que estaba por venir. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, esa experiencia sigue siendo uno de los recuerdos más inquietantes de mi infancia, y probablemente lo será por el resto de mi vida. Viví una experiencia realmente extraña, de esas que se te quedan dando vueltas en la cabeza porque simplemente no tienen una explicación lógica. Pasó el mes pasado y, hasta hoy, sigo tratando de entender qué fue lo que ocurrió realmente. Era una tarde tranquila, ya entrando al atardecer. Yo estaba en el muelle junto a mi sobrina, disfrutando del aire fresco y del sonido del mar. Desde donde estábamos, podía ver la orilla a cierta distancia. Había varios niños jugando cerca del agua, corriendo de un lado a otro, riéndose, haciendo castillos de arena. Más atrás, sentadas en la arena o en pequeñas bancas, había varias mujeres vigilándolos. Desde lejos, juré reconocerlas. Me parecieron mis vecinas.
Incluso creí ver claramente a mi mejor amiga entre ellas, acompañada de su hijo y de otros niños del vecindario. No me acerqué porque estaba con mi sobrina y pensé que quizá más tarde nos encontraríamos. No sentí la necesidad de confirmar nada. Para mí, en ese momento, era evidente que eran ellas. Horas después, ya en casa, estaba revisando Facebook como cualquier noche normal. Mientras hacía scroll, me apareció una publicación de mi mejor amiga. Eran fotos de su hijo jugando justo en ese mismo lugar, en la orilla del mar, junto con otros niños del barrio. Empecé a deslizar las imágenes una por una, con atención, y ahí fue cuando noté que otra amiga nuestra, que también es vecina, había reaccionado a las fotos donde aparecía su propio hijo. En ese momento pensé, entonces sí eran ellas las que vi desde lejos, y no voy a mentir, sentí un poquito de FOMO. Esa sensación de habérmelas perdido, de no haberme acercado, de no haber estado ahí con ellas. Así que esa misma noche le escribí a mi mejor amiga y le propuse que al día siguiente nos juntáramos en la playa por la tarde. Al día siguiente le dije que podían ir adelantándose porque yo todavía tenía algunas cosas que hacer en casa. Además, sus casas están más cerca del mar que la mía, así que tenía sentido. Cuando finalmente llegué al muelle, ahí estaba ella, exactamente como lo había imaginado, con sus 2 hijos y con varios niños del vecindario. Incluso me encontré con la otra amiga, la misma que yo creía haber visto el día anterior, que ya se estaba regresando a su casa con su hijo. Todo parecía completamente normal, pero esa noche, al volver a casa, pasó algo que me dejó helada. Volví a abrir Facebook y vi que mi mejor amiga había publicado fotos de ese día en la playa. Al principio pensé que simplemente me estaban apareciendo de nuevo en el feed, como suele pasar. Pero cuando miré con más atención, me di cuenta de algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. La publicación decía hace 14 minutos. Me quedé en shock. Yo recordaba con absoluta claridad haber visto esas mismas fotos el día anterior. Recordaba haberlas revisado una por una. Recordaba incluso qué fotos habían recibido reacciones y de quién. Pero lo que más tenía grabado en la mente era una imagen en particular. Su hijo usando un vestido de playa muy específico. Cuando miré la publicación reciente, era exactamente el mismo vestido, las mismas fotos, los mismos niños, todo coincidía a la perfección. Confundida, entré directamente a su perfil para revisar su muro. Pensé que tal vez había publicado algo antes y luego lo había vuelto a subir, pero no había absolutamente nada publicado el día anterior. Sus últimas publicaciones eran compartidos de otras páginas de semanas atrás. No había rastro alguno de esas fotos previas que yo juraba haber visto. Lo más perturbador vino después. Cuando le conté todo esto a mi mejor amiga, ella me dijo algo que terminó de romperme la cabeza. Me aseguró que ella no había ido al mar el día anterior, que la única vez que fue cuando yo la invité. Esa había sido la primera y única vez. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No supe qué responder. Se lo conté a mi novio esa misma noche. Él me dijo que me creía, que sabía que yo no estaba inventando nada, pero también me dijo que tal vez no debería contarle esto a más personas, porque podrían pensar que estoy loca. Y lo entiendo. Pero yo sé lo que vi, sé lo que recuerdo, y lo más inquietante de todo es que no fue un recuerdo borroso ni una sensación vaga. Fue algo claro, detallado, tan real como cualquier otro día normal. Y eso es lo que más miedo me da. Porque si mi mente pudo experimentar algo así sin explicación, ¿qué más cosas pueden estar ocurriendo sin que nos demos cuenta? Cuando era niño, varios familiares solían llevarme de paseo. A veces era al zoológico, otras a museos, parques de diversiones o simplemente al cine. Eran salidas normales, cosas que cualquier niño disfruta y recuerda con cariño. Nada fuera de lo común. Al menos eso pensaba hasta que ocurrió algo que jamás he podido explicar. Uno de esos paseos fue con mi abuelo. Él decidió llevarnos al cine, a un teatro antiguo del centro de la ciudad. No era un cine moderno como los de ahora. Era de esos edificios viejos, enormes, con techos altísimos, alfombras gastadas y una atmósfera que se sentía distinta, casi solemne. Años después supe que ese tipo de cines databan de la época en la que, antes de las películas, había espectáculos en vivo, como el vaudeville. Ese teatro en particular todavía conservaba un foso de orquesta, aunque llevaba décadas sin usarse. El vaudeville había muerto hacía muchísimo tiempo, pero la estructura seguía ahí, como un vestigio de otra era, algo que el tiempo había olvidado, pero no borrado del todo.
Recuerdo que iba caminando detrás de mi abuelo, justo por el pasillo que está entre la primera fila de asientos y el borde del foso de la orquesta. No sé por qué, pero algo me llamó la atención. Tal vez fue simple curiosidad infantil, tal vez fue otra cosa. Me acerqué un poco y me asomé al foso. Lo primero que me impactó fue que no había piso. En lugar del suelo del foso, podía verse directamente hacia el sótano del teatro. Era oscuro, profundo, como una herida abierta en el edificio, y ahí abajo había alguien. En el piso del sótano yacía un hombre grande, corpulento, usando una máscara con un rostro feliz. La máscara tenía una sonrisa exagerada, casi caricaturesca. El cuerpo estaba tirado, pero se movía de una manera extraña, antinatural, como si no encajara con la postura en la que estaba. No parecía estar de pie ni sentado, era algo incorrecto. Sentí un escalofrío inmediato. Instintivamente aparté la mirada y miré a mi abuelo, como buscando seguridad, como queriendo asegurarme de que todo seguía siendo normal. Apenas fue un segundo, tal vez menos. Luego volví a mirar hacia el foso, y entonces la máscara había cambiado. El rostro feliz ya no estaba. Ahora la expresión pintada mostraba tristeza, frustración, un dolor profundo. Los ojos estaban cerrados, la boca torcida en una mueca de angustia. Era como si la emoción hubiera cambiado en tiempo real, como si algo hubiera reaccionado a que yo lo hubiera visto. Volví a apartar la vista, esta vez con el corazón latiendo con fuerza. Sentía miedo, pero también una confusión absoluta. Cuando miré por tercera vez hacia el foso, no había nadie, solo el piso desnudo del sótano. Pensé que tal vez lo había imaginado, que mi mente de niño había jugado conmigo. Volví a mirar a otro lado por unos segundos, quizá buscando a alguien a quien contarle lo que había visto, pero cuando regresé la vista al foso, ocurrió algo aún más desconcertante. El piso del foso estaba ahí, ya no se veía el sótano. El foso tenía un suelo normal, como debía ser. Encima había solo unas cuantas sillas plegables de madera, viejas, sin orden, como si las hubieran dejado ahí al azar. No había nada más. Ningún hombre, ninguna máscara, ninguna explicación. Con los años crecí y empecé a ir solo al cine. En más de una ocasión regresé a ese mismo teatro, y cada vez que lo hacía, antes de que empezara la película, iba directo al foso de la orquesta. Me asomaba con atención, con la esperanza o el temor de volver a ver algo, pero nunca volvió a pasar. Siempre veía lo mismo, el piso vacío del foso, sin sillas, sin nada extraño, solo concreto y silencio. Sin embargo, la sensación nunca se fue. Algo había ocurrido ahí, algo real, aunque inexplicable. Hoy, ese viejo teatro ya no existe. Fue demolido como tantos otros, víctima del avance del video casero, la televisión por cable y la modernización, donde alguna vez hubo historias, ecos del pasado y tal vez cosas que no pertenecían a este mundo. Ahora solo hay otro edificio sin alma, pero lo que vi ese día sigue conmigo. Y a veces me pregunto si ese hombre con la máscara era solo una ilusión, o si por un instante miré algo que no debía existir en nuestro tiempo. Esto ocurrió hace más de 10 años, cuando mi esposo y yo todavía éramos solo novios. En ese entonces, ambos teníamos 18 años, y aunque ya éramos legalmente adultos, nuestros padres seguían siendo extremadamente estrictos. No nos dejaban salir juntos ni pasar tiempo a solas, así que teníamos que ingeniárnoslas. Después de la escuela, solíamos vernos a escondidas. Nuestro lugar seguro era el coche de él, estacionado detrás de un almacén abandonado. No era romántico ni bonito, pero era el único sitio donde podíamos estar tranquilos, platicar, abrazarnos y sentir que, aunque fuera por un rato, el mundo nos dejaba en paz. Una tarde, alrededor de las 6, estábamos en el asiento trasero del auto, abrazados como siempre. Yo estaba despierta, usando el celular, revisando cosas sin importancia. Él también estaba despierto. No había alcohol, drogas, ni nada fuera de lo normal. Y esto es importante, porque lo que pasó después no tiene sentido alguno. De manera completamente inexplicable, los dos nos quedamos dormidos al mismo tiempo. Para mí, eso ya era algo imposible. Desde que tengo memoria he sufrido insomnio. Jamás me quedo dormida fuera de mi cama, ni en sillones, ni en coches, ni aunque esté agotada. Incluso cuando estoy rendida, mi cuerpo simplemente no se apaga si no estoy acostada en una cama. Por eso recuerdo con tanta claridad el momento exacto en que estaba mirando mi teléfono,
y al siguiente instante, despertando completamente aturdida. Abrí los ojos con esa sensación pesada, como si me hubieran sacado de un sueño profundo a la fuerza. Miré el tablero del coche y vi la hora, 10:04 de la noche. Me quedé congelada. Pensé que mis ojos me estaban engañando, así que revisé mi celular. También marcaba 10:04 de la tarde. Entré en pánico al instante. Mi toque de queda era a las 8 en punto. Sí, a los 18 años. Ya deberían haberme llamado 1000 veces, deberían estar furiosos explotando mi celular, pero no tenía ni una llamada perdida. Él también empezó a ponerse nervioso. Sin pensarlo demasiado, arrancó el coche y me llevó directo a mi casa. Todo el camino sentí una mezcla horrible de ansiedad y confusión. Algo no cuadraba. Entré por la puerta principal esperando un interrogatorio, gritos o al menos una mirada asesina. Pero no, mi mamá estaba tranquilamente sentada en la sala, leyendo el periódico, como si nada. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Pensé que estaba tan enojada que me estaba ignorando, así que dije en voz baja, «Perdón por llegar tan tarde». Ella levantó la cabeza, frunció el ceño y respondió, «¿Tarde? Si ni siquiera son las 8». Sentí que el estómago se me caía al suelo. Miré el reloj de la cocina, 7:58 de la tarde. Saqué mi celular otra vez. También decía 7:58 de la tarde. No entendía nada. Le escribí de inmediato a mi novio preguntándole qué hora marcaba su teléfono. Me respondió que también decía 7:58 y que estaba igual de confundido. Más tarde esa noche revisó el reloj del coche y estaba perfectamente normal, como si nada hubiera pasado. Pero nosotros dos sabemos lo que vimos. Sabemos que el tablero del auto, mi celular y el suyo marcaban exactamente la misma hora, 10:04 de la tarde. Sabemos que ambos nos dormimos sin razón. Sabemos que, de alguna forma, el tiempo pareció adelantarse más de 2 horas y luego simplemente volver atrás. Hasta hoy no tengo una explicación lógica. ¿Fue un apagón mental, un desliz temporal, un error simultáneo en todos los dispositivos electrónicos o algo más extraño todavía? A veces, en broma, decimos que tal vez nos abdujeron los extraterrestres y nos devolvieron sin memoria. Otras veces, cuando lo recuerdo con calma, esa risa nerviosa desaparece. Porque lo más perturbador no es que perdiéramos tiempo, es que el tiempo por un momento pareció no obedecer las reglas normales. Y lo más inquietante de todo es que nunca volvió a pasar. Pero tampoco se fue del todo. Esa noche quedó grabada en nuestras mentes como una grieta en la realidad. Un recordatorio de que hay cosas que simplemente no sabemos explicar, por más que pasen los años. Hace algún tiempo viví algo que, hasta el día de hoy, no sé cómo explicar sin que suene absurdo o exagerado. No fue un simple sueño extraño ni una pesadilla intensa. Fue una vida entera, o al menos una parte significativa de una vida, vivida dentro de un sueño. Duró años, años completos. En ese otro lugar yo tenía una rutina, responsabilidades, personas que dependían de mí, tenía una familia. Recuerdo claramente la sensación de pertenecer a algo, de tener un hogar que no era este. No era una versión distorsionada de mi vida actual, sino algo completamente distinto. Otro trabajo, otros amigos, otros problemas, otras alegrías. Todo se sentía sólido, coherente, continuo. No fue como esos sueños que saltan de una escena a otra sin sentido. Ahí el tiempo avanzaba de forma normal. Me dormía y despertaba en ese mundo. Pasaban los días, luego los meses, luego los años. Soñaba dentro de ese sueño, vivía dentro de esa vida. Recuerdo detalles pequeños que, curiosamente, son los que más me persiguen. Discusiones cotidianas por cosas insignificantes, risas compartidas en momentos simples, la sensación de cansancio después de un día largo de trabajo. Recuerdo tener amigos con los que no solo convivía, sino que tenía historia. Sabía desde cuándo los conocía, qué cosas habíamos pasado juntos. No eran figuras borrosas, tenían personalidad, carácter, defectos. Mi trabajo allí no se parecía en nada al que tengo ahora. Tenía habilidades distintas, responsabilidades diferentes. Recuerdo sentir orgullo por lo que hacía, estrés por cumplir, incluso miedo a fallar. Nada parecía fuera de lugar, todo encajaba demasiado bien como para ser solo un producto del subconsciente. Y mi familia, eso es lo más difícil de explicar sin que se me haga un nudo en la garganta. No diré exactamente cómo era, pero sí puedo decir que los amaba.
no de una forma abstracta, sino con ese amor cotidiano que se construye con el tiempo, con discusiones, con silencios, con rutinas compartidas. Los veía crecer, cambiar, yo también cambiaba, hasta que un día simplemente desperté. Abrí los ojos y estaba aquí, en esta realidad, en esta vida. Al principio pensé que solo había tenido un sueño muy largo, pero la sensación no se iba. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente seguía allá. Me sentía desubicado, como alguien que regresa a un lugar que ya no reconoce del todo. Miraba mi entorno y algo no encajaba. Todo me resultaba extraño, ajeno, como si esta vida fuera la copia y la otra hubiera sido la original. No hay palabras suficientes para describir lo real que se sentía. No puedo explicar adecuadamente lo que es vivir algo durante años y luego perderlo en un parpadeo. No fue como despertar de una fantasía, fue como si me hubieran arrancado de una realidad para devolverme a otra sin previo aviso. Han pasado décadas desde entonces, y aún así, de vez en cuando, vuelve. A veces es un recuerdo fugaz, una imagen que no pertenece a este mundo. Otras veces es una emoción repentina, una nostalgia profunda por algo que técnicamente nunca existió, pero se siente real, tan real que duele. En esos momentos me pregunto si fue solo un sueño increíblemente elaborado, o si de alguna forma mi conciencia se deslizó hacia otra realidad, si durante un tiempo viví una vida alterna, paralela, y luego regresé aquí sin explicación. Lo más inquietante es que no recuerdo el momento exacto en que empezó ni cuándo terminó. No hubo una transición clara, simplemente estaba allá y luego ya no. Y aunque sigo con mi vida, aunque aquí tengo mi historia, mis relaciones y mis recuerdos, hay una parte de mí que sigue anclada a ese otro lugar, a esa otra vida. Porque aunque suene extraño, todavía lo siento como mi hogar. Y a veces, en los momentos más silenciosos, no puedo evitar pensar en ellos, en lo que habrá pasado después de que yo desaparecí, en si alguien me extrañó, en si, en alguna otra realidad, alguien se despierta cada día con la misma sensación que yo tengo ahora, preguntándose ¿qué fue de mí? No lo sé, pero lo que sí sé es que no todos los sueños se olvidan. Algunos se quedan contigo para siempre, y algunos se sienten como una vida que dejaste atrás. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.